acerca de la depravación total del hombre. La depravación total del hombre. Y hoy vamos a mirar el tema número 7 de esta depravación total. Hemos visto ya 6 mensajes anteriores definiendo qué es la depravación total del hombre. Veíamos que el hombre está muerto espiritualmente, eso indica el pecado en el hombre, indica que está muerto espiritualmente, por eso veíamos 3 etapas en esa corrupción. El hombre está corrupto radicalmente desde la raíz, lo que quiere decir que en el hombre hay una incapacidad para buscar a Dios, para querer venir a Dios. Hay una incapacidad total. Pero aún así veíamos que otra etapa es que aún así el hombre es responsable de su pecado, el hombre es responsable de la condenación de este pecado. Veíamos también, hermanos, hay una consecuencia, y es que cuando las personas no resuelven el problema de la depravación total de su corazón, el infierno les espera. Y veíamos que hay una solución a esa depravación total y que la solución solamente está en Cristo. Amén. Amén. Ahora, esto de Cristo es impresionante, porque veíamos, y esto me ha trabajado mucho esta semana, sobre todo porque estamos viendo escatología y estamos mirando un poco acerca de qué es el templo realmente de Dios. Porque la mayoría de los cristianos que creen en un rapto de la iglesia, que creen que el Señor viene primero en un rapto y luego por segunda vez, y que hay un periodo de 7 años y que luego se va a establecer un milenio, que la gran mayoría de los cristianos que creen así, ellos están pensando, y eso es equivocado, que Dios tiene 2 pueblos, que Israel por un lado y la iglesia por otro lado. Por eso están esperando que va a haber una construcción de un templo. Pero nosotros veíamos hace 8 días que Cristo dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y que hablaba de él, del cuerpo de Cristo, como el templo de Dios, que ya no era Jerusalén. Y veíamos que parte de la solución para el problema del pecado es que cuando Cristo muere, hermanos, así como se rasgaba en el templo la cortina, el velo se rasgaba de arriba abajo, hablaba de su carne, que su carne fue entregada, Cristo fue entregado y su cuerpo se rasga. Él como templo se rasga para poder otorgarnos la salvación a nosotros, de tal manera que todo aquel que cree en Cristo y que en Cristo resuelve el problema de la depravación total, ahora esa persona se constituye en el templo de Dios. Y esto es impresionante. Pero lo que más me impresiona, y que yo lo oraba ahorita, es que cada creyente es el templo de Dios, pero ahora la iglesia, cuando se congrega como hoy, hace parte del templo de Dios. Amén. Donde la plenitud de Dios viene a morar. Así que, hermanos, nosotros lo que creemos es que Dios tiene un solo pueblo que se llama la iglesia, de creyentes, tanto judíos como gentiles, vienen, y al creer en Cristo, dice Efesios 2, se derribó la pared de separación, y ahora los creyentes, tanto judíos como gentiles, formamos un pueblo de Dios, se llama la iglesia de Cristo, y somos el templo de Él. Amén. Amén. Pero hay algo más importante, que es lo que yo pensaba. El templo es construido. Recuerde que Jesús le dice a Pedro: tú eres una roca pequeña y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que el templo de Dios, que es la iglesia, es construido por piedras, por rocas, por piedras vivas, diría Pedro. Así que usted es una roca pequeña, yo soy otra roca pequeña, pero cuando estas rocas se congregan, así como hoy, se está construyendo el templo de Dios, donde Cristo es la cabeza y este es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, pero somos edificados como piedras vivas. Amén. Amén. De tal manera que este mensaje y cada vez que nos reunimos como iglesia, oh hermano, entiéndalo, cada vez que nos reunimos como iglesia, sea el jueves, sea un domingo como hoy, nosotros somos esas piedras vivas que están construyendo el templo de Dios. Amén. El templo de Dios sigue siendo construido. ¿Y cómo es construido? Yo lo puedo pensar de 2 maneras. Cada vez que viene gente y
se convierte a Cristo, al Evangelio, el Señor, por su gracia, les permite el nuevo nacimiento. Entonces hacen parte de ese templo que se va edificando, pero además cada uno de ustedes como piedras vivas, que cuando va recibiendo la palabra, va siendo construido, va siendo edificado. ¿Para qué? Al final, para la morada plena de Dios. ¿Sabe, hermano? Esto no tiene acabadero. ¿Sabe cuándo se acaba? El día que Dios determine y Él venga por nosotros, venga por su iglesia. Mientras Él no venga, la iglesia debe seguir siendo edificada en el fundamento de los apóstoles como piedras vivas. Amén. Amén. Así que al ver la solución de hace 8 días, ahora vamos a pasar a otro punto, que sería el cristiano y la depravación. Y lo voy a compartir hoy y dentro de 8 días porque no alcanzo los otros puntos. Vamos a mirar el cristiano y la depravación. Hay problemas de la depravación total del hombre que se solucionan inmediatamente cuando creemos. Hay otros problemas que se van a solucionar, problemas de la depravación total del hombre, progresivamente. Y hay otros problemas que no se van a solucionar de la depravación total del hombre hasta la segunda venida de Cristo. De eso es lo que vamos a tratar. Cuando Dios por su gracia nos permite salir de la depravación total del hombre, es decir, regenera nuestro corazón, nos da un nuevo nacimiento, por su gracia. Hay problemas que se resuelven, hay cosas inmediatamente que son quitadas de nosotros y otras son colocadas en nosotros, inmediatamente. ¿Qué es lo que vamos a trabajar esta mañana? Pero hay cosas que el Señor progresivamente las va a ir quitando y para eso se necesita que usted siga viniendo a la iglesia. Pero hay otras que no se van a quitar, sino solamente cuando el Señor venga y glorifique nuestros cuerpos. Así que vamos a mirar hoy la primera. Sería soluciones inmediatas cuando creemos, y tengo 5 soluciones esta mañana. Soluciones inmediatas de la depravación total que le ocurre a una persona cuando ha creído. Cuando esa persona, por el creer, por el arrepentimiento, demuestra que fue regenerada. Hermano, nadie puede decir que nació de nuevo o que fue regenerado a menos que en esa persona se haya evidenciado una genuina conversión. ¿Y qué es una genuina conversión? Que la persona se arrepintió verdaderamente y que creyó en Cristo verdaderamente. Habíamos dicho aquí que hay 3 facetas, tanto en la conversión, en ambas áreas, tanto en el arrepentimiento como en el creer, que hay que tener cuidado. Escuche lo que le voy a decir. Hace 8 días yo escuchaba de alguien decirme lo siguiente: una persona estuvo aquí con nosotros como 2 años, ya no volvió, hace más de 3 años que se fue, ya no volvió, esa persona no se congrega, no sé cómo vive, solo sé que no cree en la reforma, que no cree en lo que nosotros creemos, pero esa persona se fue con este pensamiento, que ella está segura de que ha sido predestinada, no se congrega, no tiene una iglesia, vive como se le da la gana y dice que ella está segura que ha sido predestinada. Yo le decía a esta persona, el problema, y ojalá aquí no esté pasando eso, es que hay personas que tienen una doctrina que la conocen perfectamente. Usted puede conocer la doctrina de la predestinación perfectamente, puede conocer la doctrina de la depravación total perfectamente, puede conocer la doctrina de la regeneración, del nuevo nacimiento perfectamente, pero el problema es que tanto en el arrepentimiento como en la fe hay 3 ingredientes que son indispensables para poder evidenciar de que sí he creído, de que sí me he arrepentido verdaderamente. Número 1, tiene que haber conocimiento. Ese conocimiento de la verdad, de la depravación, de la obra de Cristo. Número 2, tiene que haber una aceptación. Eso es parte de la fe. Pero hay un tercer elemento, que es lo que los teólogos dicen, que sin ese elemento no hay genuina conversión. Se le llama la aceptación o... Aquí hay conocimiento, aquí hay aprobación o aceptación, pero aquí en el tercero hay entrega o rendición. Entrega o
rendición. ¿Cómo sabemos nosotros que una persona realmente fue regenerada? ¿Cómo sabemos que una persona realmente se arrepintió o creyó verdaderamente porque ella tuvo un conocimiento de la verdad? Porque se le expuso a la predicación del Evangelio y tuvo un conocimiento de la verdad. Un ejemplo, tuvo un conocimiento de la predestinación. Aceptó la doctrina de la predestinación y dijo: yo estoy de acuerdo con eso. Pero la evidencia es que por ser predestinada, dice la Biblia que fuimos predestinados para ser santos, para ser como Cristo, donde si la persona no es santa o no es como Cristo, puede tener el conocimiento de la predestinación, puede esa persona aprobar la predestinación, pero si vive como el diablo, no vive como Cristo, no es predestinado nada. Ve ahí el detalle. Mucha gente no se quiere rendir a la cruz. No quiere rendirse al Evangelio. No quiere rendirse a la voluntad de Dios. No quiere rendirse a los mandamientos del Señor. No quiere ser gobernado por Jesús. Tienen una doctrina, tienen una teoría y la prueban y todo, pero viven ellos conforme a su propia condición. Que su propia condición no es otra condición que la del mundo depravado. Entonces, dicen tener un conocimiento, pero no aman al Dios santo ni la santidad de Dios, sino que aman la corrupción del mundo. Por eso Jesús tuvo que decir en aquel día: muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos todo esto. ¿Y por qué comencé por ahí, Señor? Gracias por ayudarme a comenzar por ahí, no lo tenía en mi mente, pero ¿por qué comencé por ahí? Por una razón. Porque voy a hablar de 5 cosas que nos ocurren instantáneamente, inmediatamente, cuando nosotros hemos sido regenerados. Y esto que voy a decir aquí ahora es muy peligroso. Por eso comencé por ahí. No lo tenía planeado. Ahorita el Señor me permitió hablar así. Por una razón, porque voy a hablar de 5 cosas que nos ocurren inmediatamente cuando nosotros somos regenerados, cuando nosotros salimos de la depravación total, que si usted las tiene en su mente, pero no evidencia eso en su vida, esto va muy pegado a lo que voy a predicar dentro de 8 días, es peligroso. Y puede salir alguien de aquí diciendo: yo conozco la teología reformada al dedo, pero no la vivo. Es que lo que voy a decir es impresionante. Usted lo conoce, hermano, todo, pero es impresionante. Saber que estas cosas son soluciones de Dios inmediatamente, solamente cuando se evidenció en mi fe, cuando se evidenció en mi arrepentimiento, cuando hubo en mí una conversión, porque Dios me regenera, entonces en mí hay fe, creo en Cristo, hay un arrepentimiento, me arrepiento de toda mi depravación total. Entonces inmediatamente, ahí en ese momento, casi que inmediato, cuando estoy diciendo: Señor, yo entiendo mi depravación, Señor, yo quiero ser libre de ese pecado, creo en ti, creo que en la cruz llevaste mi pecado. En ese momento el Señor me da 5 cosas. Me quita unas y me da otras. Número 1. Somos librados de la condenación eterna. En ese momento, inmediatamente. Soy libre de la condenación eterna. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el Señor le dice a los de la izquierda: vengan malditos de mi Padre a la condenación eterna? Ahora, cuando soy regenerado y soy libre de la depravación, lo primero que el Señor me dice es que ahora tú tienes vida eterna, por lo tanto soy libre de la condenación eterna. El mejor texto, ya no lo voy a leer, usted lo conoce, Romanos 8:1. En Romanos 8:1 el apóstol Pablo, después de que viene hablando del pecado, de cómo se resolvió el problema, recuerde que Romanos 8:1 es ya en adelante es una consecuencia de todo lo que viene hablando los 7 capítulos anteriores. Los 3 primeros capítulos viene diciendo que Israel es pecador, que el gentil es pecador, que todos los hombres son pecadores. En Romanos 4 comienza a hablar de la solución del pecado por medio de la fe en Cristo. Luego en Romanos 5 nos habla
de esos dos personajes que nos representan, Adán por un lado y Cristo por el otro lado, y en Cristo somos libres del pecado por la gracia que nos viene. Luego Romanos capítulo 6 nos dice que éramos esclavos del pecado, pero viene como somos libres del pecado. Romanos capítulo 7, que lo vamos a ver dentro de 8 días, que aún hay una lucha en el pecado, pero a pesar de esa lucha en el pecado, el creyente se levanta y Pablo le dice, mire, pero hay algo, y es que ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Obviamente que el texto lo aclara, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, las personas o andan en su carne, que sería lo natural, o andan en el Espíritu, que sería la nueva vida que Dios nos da. Y no hay ninguna condenación, somos libres de la condenación. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que ya usted no puede estar pensando en que va a ir al infierno, que ya usted no puede estar pensando en que a pesar de que pueda cometer más adelante, como lo vamos a ver dentro de 8 días, ciertos pecados, no le van a afectar. El problema que tienen muchas iglesias hoy día y muchos cristianos, que yo no tenía y que usted lo tenía, era que vivíamos con la condenación. ¿Qué es eso? Cometí un pecado y de pronto se demoraba en ese pecado un tiempo. Y ay, Señor, si viene, me lleva, me voy para el infierno porque ese pecado me condena. No hay pecado que te condene. Si tú eres un regenerado, escuche, usted puede cometer pecado, no hay pecado que te condene. Porque dice, ninguna condenación hay. Esto es delicado, es una verdad bíblica que usted tiene que asumirlo, que usted tiene que tenerlo claro en su vida. Aunque es delicado porque la gente abusa, pero yo vuelvo a decir, quien abusa esto, porque no lo tiene. Solamente quien abusa la gracia de Dios, no, porque no la tiene. Puede ser que un regenerado caiga en un pecado y él va a salir de ese pecado, pero hay algo que usted tiene que tener claro: no hay condenación. No hay condenación. En Hebreos 10:14, bueno, ya vimos Romanos 8:1, ¿no? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hebreos 10:14 lo aclara un poco más, o hay una claridad tremenda. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Los hizo qué? ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Por eso nosotros creemos que es imposible que un regenerado se condene. Y hay una pelea. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Y hay gente que hasta ha dicho, no, la salvación no se pierde, se pierde la persona. Si una persona recibe la salvación, es posible que se pierda. Usted después puede ir, yo no voy a ir allá porque lo conoce mucho, pero Juan 10, lo veíamos hace 8 días, 27 al 29. ¿Qué dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. ¿Y luego qué dice? Y no perecerán jamás. Hermano, usted puede decir otra cosa. Jesús dijo, mis ovejas no perecerán jamás. ¿Las ovejas de Cristo podrán perecer? No perecerán jamás. Por eso cuando viene le dice, venga, bendito de mi Padre a mi derecha. Porque las ovejas de Cristo no perecerán jamás. Y luego pone y dice, mi Padre que me las dio es mayor. Dice, yo las tengo en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre las tiene en su mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces esto es muy contundente y tenemos que entenderlo. La primera solución inmediata que Dios nos da es que nos quita la condenación. No hay condenación. Usted no ande ahorita por ahí con ese miedo. Ay, Cristo viene, un temblor y ay, me voy a condenar, me voy a perder la salvación. No. A veces la gente anda insegura porque está insegura porque no la tiene de verdad. Pero hay otros que andan inseguros teniéndola porque no tienen el conocimiento de la Biblia o porque les han enseñado mal. Pero aquí se les enseña, si usted verdaderamente es salvo, usted ya es salvo. Eso nadie lo cambia. Amén, la salvación es del Señor, cantábamos ahora. En segundo lugar, somos justificados, es decir, declarados sin pecado. A mí me gusta